Bueno, tenemos el siguiente ejercicio donde se nos pide analizar el siguiente circuito con el uso del modelo de caída de voltaje constante en el diodo. Tenemos que la fuente tiene un valor de 10 voltios por el seno de 120 pi, reemplazando los valores que nos dan acá en la fórmula del voltaje y una resistencia con un valor de 10 kilo ohms. Bien, entonces, para analizar este circuito, tenemos que tener en cuenta dos consideraciones. Cuando la fuente es mayor a, bueno, en realidad acá sería 0,7. Cuando es mayor a 0,7 obtendremos el circuito equivalente que está acá. Es decir, el diodo queda en cortocircuito y se suma la fuente de 0,7 voltios. Y cuando la fuente toma valores menos 0,7 en realidad, el circuito va a quedar abierto, ¿sí? Por lo que tenemos, si recordamos el modelo de diodo ideal, pues cuando no conducía, cuando estaba inversamente polarizado, pues quedaba abierto. Entonces acá pues no se pone fuente ni nada, queda abierto y por lo tanto pues acá no va a haber corriente en este circuito. En este va a haber corriente y por lo tanto vamos a poder calcular el voltaje de la resistencia, pero pues en este circuito el voltaje y la corriente de la resistencia van a ser cero, debido a que pues si no hay corriente, entonces por ley de Ohm, automáticamente el voltaje en la resistencia es cero. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, pues vamos a proceder a hacer el análisis donde acá calculamos la corriente del diodo. Esto pues lo hice en el valor pico del voltaje, pero pues si no, si se quiere calcular en otro momento de la gráfica, digamos, en estas partes de por acá o por acá, pues simplemente se va reemplazando. Es decir, acá podría ser en términos generales el BI menos 0,7. Pero pues para más practicidad lo hice con el valor pico menos los 0,7 voltios, que son los del diodo, dividido entre el valor de la resistencia, que son 10 kilo ohms, que acá lo expreso en notación científica. Haciendo la cuenta nos da un valor de 930 microamperios y pues debido a que el circuito está cerrado y no tiene más elementos, pues la corriente que pase por acá va a ser la misma corriente para la resistencia, debido a que están en serie. Entonces ya teniendo calculada la corriente del diodo, tenemos calculada la corriente de la resistencia y el voltaje de la resistencia. Acá planteamos la malla y voltaje de la resistencia nos va a dar que es el voltaje del diodo menos el voltaje de la fuente, el voltaje de la fuente. Y pues prácticamente eh, por eso obtenemos la siguiente gráfica. Bueno, el voltaje de la resistencia, su valor pico es menos 9,3 voltios. Entonces, en amarillo tenemos la gráfica de la fuente. Es una función senoidal común y corriente. Y en azul tendríamos la gráfica de la resistencia, la cual, si nos damos cuenta, acá, cuando el BI está tomando valores negativos, o que bueno, pues en la resistencia son de 0,7, menores de 0,7, pues vemos que se mantiene constante porque pues ahí el voltaje es cero, ¿no? Como lo mencionamos anteriormente, en ese momento en la resistencia el voltaje es cero, entonces por eso vemos que se mantiene constante. Y ya luego cuando empieza a tomar los valores mayores de 0,7, pues prácticamente va a empezar a conducir y el voltaje va a ir desde cero hasta menos 9,3. Si observamos acá, la amplitud de la fuente iba hasta 10 voltios. O sea, acá hay 10, acá hay menos 10. Y si observamos acá, vemos que la gráfica de la resistencia está un poquito más arriba que la del voltaje y pues debido a que se les restan los 0,7. Entonces por eso queda un poquito más arriba. Si estuviéramos con un modelo de ideal, estaría acá
estaría acá en este punto en los 10, pero debido a que estamos utilizando el modelo de caída de voltaje constante, pues hacemos la suma la suma del voltaje del diodo con el de la fuente. El, el voltaje de la fuente queda negativo por la ecuación, al plantear la ecuación de la malla, y pues por eso queda menos 9,3. Vemos que queda un poquito arriba. Y prácticamente este sería el análisis del circuito.